Si usted estuvo la semana anterior aquí, recordará que consideramos unas de las últimas palabras que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, le escribió a su discípulo Timoteo. Recordaremos que esas palabras constituyen una orden que Pablo le dio a Timoteo, en la que fuera su última carta antes de morir. Pablo era consciente que le quedaba poco tiempo. Pablo sabía que pronto iba a llegar su fin, y por eso dijimos que el contenido de sus últimas palabras es de gran importancia. Y de todas las cosas que pudo decirle Pablo a Timoteo en su carta, ya al final de su vida, de todas las cosas importantes que pudo decirle, le dijo estas palabras: predica la palabra. ¿Recuerda? Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, cuando conviene y cuando no conviene. Queda claro, hermanos, que la predicación de la palabra de Dios era algo muy importante para el apóstol Pablo. No era algo ligero, no era un tema opcional. De hecho, Pablo, si usted conoce algo sobre la vida de Pablo, sabrá que Pablo padeció mucho, hermano. Pablo padeció muchas aflicciones por predicar la palabra de Dios. Si estuvo la semana pasada, quizás usted recuerde que yo dije la semana anterior, hice este comentario, dije: en este país es fácil ser pastor. Es fácil ser pastor. ¿Y por qué dije eso? Bueno, básicamente porque aquí en este país nosotros abrimos las puertas de la iglesia libremente. Libremente. Las personas vienen y nosotros podemos predicar con toda libertad. La oposición que nosotros podemos recibir aquí no es comparada con la que enfrentó Pablo, así como los demás discípulos de Cristo. Quiero recordarle que todos los discípulos de Cristo, con excepción de Juan, fueron martirizados, todos, por su fe. Y después de ellos, muchas personas a través de la historia han dado sus vidas, han muerto, muertes horrendas, hermanos, por este mensaje. En una ocasión, quizás usted lo ha leído, Pablo fue apedreado al punto que se pensó que había muerto, en una ciudad llamada Listra. Lo arrastraron fuera de la ciudad, lo dejaron tirado y la gente pensaba que estaba muerto. Sin embargo, el libro de Hechos registra que Pablo se levantó y al día siguiente de haber sido apedreado, fue con Bernabé a otra ciudad llamada Derbe, en donde anunciaron el evangelio e hicieron muchos discípulos. Yo quiero que tratemos de pensar en esto. Imagínese usted, este hombre apedreado hasta la inconsciencia por la palabra de Dios, al día siguiente continúa su camino, seguro malherido, adolorido, pero la predicación de la palabra de Dios era importante para el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué, hermano? Yo voy a decir algo con respeto ahorita. Hermano, con amor y con respeto. Escuche lo que le voy a decir a todos. Hay veces que yo veo gente durmiendo en el servicio. Quiero hacerle pensar en algo. Esta misma palabra que estamos predicando es la palabra por la cual Pablo y otros tantos han dado la vida. ¿Dónde está nuestra reverencia de corazón a la palabra de Dios? Lo digo con amor, hermanos, créame. Trate de estar atento. Es la palabra de Dios.
No es la palabra de Jorge, es la palabra de Dios, de Dios. Y Pablo sabía que era la palabra de Dios y por eso es que tenía la convicción que tenía para soportar todos los sufrimientos, porque sabía que no era un mensaje humano, por eso. Por eso él pasaba por alto los peores sufrimientos, porque sabía que esta palabra tiene poder para salvar las almas. Pablo tenía convicciones muy profundas acerca de Cristo y su palabra, hermanos. Convicciones que le llevaron a decir unas palabras que probablemente todos hemos escuchado, pero que de repente a veces nos entran por acá y nos salen por acá. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La profundidad de esas palabras. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Mi vida es Cristo y si me muero gano. Es lo que quiere decir, si me muero gano porque entro en su presencia. Eso es lo que está diciendo. Las mismas convicciones que lo llevaron a escribir en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio. No me da vergüenza el evangelio. ¿Por qué no me da vergüenza? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, hermanos. Para salvación de todo aquel que cree. Pablo entendía que la salvación eterna se obtiene a través del poder de la palabra de Dios. Y por eso no se avergonzaba del mensaje de Cristo. Y por eso estaba dispuesto siempre a padecer las peores aflicciones. ¿Usted cree que usted ha sufrido? Yo creo que he sufrido. No hemos sufrido nada si nos comparamos con un hombre como el apóstol Pablo. Nada. Nada. Y creo que esta introducción nos ayuda a comprender un poco la razón de ser del consejo de Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora quiero decirle esto. Creo que no es un secreto que este tipo de convicción con respecto a la palabra de Dios es cada vez menos común en nuestro día y de manera muy especial en este país. La fiel predicación del evangelio ha ido mermando, ha ido bajando para dar paso a un, entre comillas, evangelio diferente. Un mensaje que mezcla ideas humanas con la palabra de Dios. Y les he dicho otras veces, ese mensaje resultante, escúcheme, ya no es la palabra de Dios. Ya no es la palabra de Dios. Y por ende es un mensaje desprovisto de todo poder para transformar el corazón humano. Es un mensaje atractivo a las multitudes, sí, pero es inútil para salvar las almas. El consejo de Pablo a Timoteo ya no es un consejo común, créame que no es un consejo común. ¿Por qué? Porque en nuestro día pocas personas creen en la suficiencia de las Escrituras. Pocas personas creen que la palabra contenida aquí es suficiente. Yo me pregunto, ¿cuántos pastores le darían a sus discípulos en este país, en este tiempo, el mismo consejo que Pablo le dio a Timoteo? Yo me atrevo a pensar que sería la minoría. Yo me atrevo a pensar que la minoría de los pastores hoy en día, si tienen un aprendiz, no le dirían a su aprendiz, a su discípulo, predica la palabra. Por lo menos no como lo primero. ¿Cuáles creo yo que serían ejemplos de consejos contemporáneos? Bueno, creo que serían más o menos algo como esto. Asegúrate de tener una banda profesional que toque los últimos éxitos cristianos en cada servicio. Asegúrate que el sistema de sonido que tengas sea de lo mejor, de última generación. No aburras a la gente. No aburras a la gente con doctrina bíblica.
Predica mensajes ligeros, predica mensajes cortos. Entretén a las personas con todas las ilustraciones que se te ocurran. Tienes que ser creativo. Si puedes traer carros, trae carros a la plataforma. Hay un pastor que trajo una cama porque estaba haciendo una serie sobre el matrimonio y montó una cama. Trae carros. Yo he visto pastores que traen carros para dar un mensaje. Sé creativo. Hay que ser creativo. Tienes que hacer todo lo que puedas por llamar la atención de las personas. No muchos dirían predica la palabra. No muchos dirían sé un mensajero fiel, porque el evangelio es poder de Dios para salvar a esas personas que te escuchan. No muchos dirían eso. Yo quiero que usted piense. Qué gran error. Qué gran error, hermanos, es pensar que nuestra creatividad humana puede sustituir el poder de Dios. Nuestra creatividad humana sustituir el poder de Dios, eso es arrogancia. Es arrogancia pensar que Dios es insuficiente, es arrogancia pensar que esta palabra es insuficiente y que necesita de mi ayuda. El Señor no necesita de nuestra ayuda. Muchos olvidan las palabras de Pablo en Gálatas 1. Escuche esto. Pablo le dice a las iglesias de Galacia estas palabras: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito, sea maldito. Luego repite, como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. No son mis palabras. Pablo dice, cualquiera que anuncie un evangelio que no es la palabra de Dios, sea maldito. Maldito es todo aquel que adultera la palabra de Dios y proclama un mensaje distinto. Así dicho mensaje contenga elementos del evangelio. En esta mañana vamos a considerar un pasaje que nos va a ayudar a entender la grandísima importancia de la palabra de Dios. El autor del pasaje que nos compete en esta mañana es Santiago. Santiago, el hermano medio del Señor Jesucristo. Quizás usted esté aquí por primera vez o lleva de pronto asistiendo poco tiempo a esta iglesia. Hoy usted va a entender por qué la palabra de Dios es central en este ministerio. Vamos a ponernos en pie. Es muy breve, para el que esté cansado se despierta. Muy breve. Santiago 1, verso 18. Vamos a ver un solo verso hoy. Santiago 1, verso 18. Le doy un instante para que usted pueda buscar la escritura. Santiago 1, verso 18. Dice el Señor: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Eso es todo, hermanos. Pueden sentarse. Este es un solo verso cargado de riquezas. Es un solo verso que nos habla de la soberanía y del poder de Dios. Y nos habla también de la vital importancia de su palabra. Este verso nos enseña aspectos fundamentales acerca de Dios y acerca de nuestra vida, en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiero decirle esto, hermano, escuche lo que le voy a decir. ¿Sabía usted que hay una relación directa, escúcheme, entre nuestro concepto de esta palabra y nuestro concepto de Dios?
Conocemos a Dios a través de su palabra, no hay otra forma. Conocemos a Dios a través de su palabra. Si nuestro concepto de las Escrituras es bajo, nuestro concepto de Dios va a ser bajo. Un acercamiento genuino a las Escrituras nos revela algo muy importante que muchas personas desconocen hoy. Y es esto, escúcheme, Dios es el centro, no nosotros. No nosotros. Dios es el centro de las Escrituras. La gloria de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Son todos aspectos que la Biblia presenta. Dios es el centro de las Escrituras, no nosotros. Tenemos que entender eso. Y en esta mañana Santiago nos recuerda que es en el ejercicio de su voluntad que Dios nos ha hecho nacer por la palabra suya. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es una expresión de la soberanía de Dios. Es una manifestación de la soberanía de Dios. Y para decirlo en palabras simples, hermanos, lo que significa la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere, como lo quiere, cuando lo quiere, con quien quiere. Y desde el inicio de la creación vemos la soberanía de Dios y su voluntad en acción. Recuerde, por ejemplo, en Génesis 1, en ejercicio de su voluntad, Dios llama la creación a existencia por medio de su palabra, a partir de materia inexistente, no había nada. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, y todo fue hecho. Dios ordena a través de su palabra la creación de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Luego Dios emite sentencia contra los seres humanos tras el pecado del primer hombre y la primera mujer. Dios emite sentencia contra Satanás por haber tentado al primer hombre y a la primera mujer. Dios destruye a la humanidad por su pecado, pero escoge a Noé y a su familia para poblar de nuevo la tierra. Luego Dios escoge a Abraham para que sea el padre de muchas naciones. Escoge a Israel como su pueblo. Levanta a Faraón, ¿recuerda? Levanta a Faraón, ¿para qué? Al hombre más poderoso del mundo, para mostrar su gloria. Para eso lo levantó, liberando a Israel de Egipto de la forma como usted ya lo sabe. En su soberanía y como una expresión de su voluntad, Dios sostuvo a Israel durante 40 años en el desierto. Ni siquiera las sandalias se les gastaban. Les dio maná, pan del cielo. Luego le entrega a su pueblo la tierra que le había prometido a Abraham. Y se la entrega de una manera maravillosa, muchas veces luchando por ellos, venciendo a naciones mucho más poderosas que ellos, como ejercicio, como una expresión de su voluntad. Luego Israel se pone necio, desobediente, y el Señor le advierte acerca de su pecado. Israel no escucha y el Señor los castiga por su desobediencia en ejercicio de su soberanía. Dios promete a Israel un rey eterno del linaje de David. Un rey al cual envía para morir por los pecados de los hombres. Muchos lo rechazaron cuando vino y muchos lo siguen rechazando hoy. Es a través de ese rey, el Hijo único de Dios, el Señor Jesucristo, que Dios ha elegido nuevamente, elegido reconciliar al hombre consigo mismo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha determinado toda la historia, incluyendo el fin de los tiempos. ¿Usted quiere saber qué va a pasar en el futuro? Lea la Biblia. Dios ha decretado vida eterna para quienes creen en su Hijo y castigo eterno para todos aquellos que lo rechazan.
Y todo esto es parte de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad. Y es una voluntad perfecta que Él ejerce como el Dios soberano que es. La voluntad de Dios. Y es en el ejercicio de esa voluntad que a Dios le ha placido darnos vida. A nosotros, los creyentes. Es muy importante que lo tengamos en claro. ¿Por qué creemos en Cristo? No por mérito nuestro. No creemos en Cristo porque somos mejores que nadie. No creemos en Cristo porque somos más espirituales que nadie. Creemos en Cristo porque a Dios le plació darnos el don de la fe. Por eso creemos en Cristo. Porque Dios determinó que así sea. Dios nos da vida para entonces poder creer. Nuestra vida es una expresión de la voluntad de Dios. Escuche, por ejemplo, como lo dice el apóstol Juan en Juan 1 y los versos 12 y 13. Dice, pero a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Escuche el verso 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacemos espiritualmente porque a Dios le plació darnos vida. Eso es consecuente con el texto de hoy. Nuevamente dice Santiago, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Y quiero decirle que Santiago no está hablando de nuestro nacimiento físico en este pasaje. Dios está en control de ese también. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no naceríamos, no vendríamos al mundo si Dios no lo permite. Pero Santiago está haciendo referencia a nuestro nuevo nacimiento, al nacimiento espiritual del creyente. Y aquí quiero decirle algo que le he dicho otras veces y es vital que lo escuche y es vital que lo entienda. Escúcheme. Ser creyente es mucho más que asistir a una iglesia. Ser creyente es mucho más que decir yo creo en Jesús. Ser creyente es mucho más que repetir una oración. Eso lo hace cualquiera. Ser creyente es mucho más que tratar de evitar hacer cosas malas y tratar de hacer cosas buenas. Escúcheme, un verdadero creyente es una nueva criatura, es una nueva persona. Usted lo ha escuchado, lo dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Hermano, un creyente no es una versión mejorada del viejo hombre. Un creyente es una nueva persona que posee la vida de Dios adentro. Eso es un creyente genuino, un creyente de verdad, un creyente que ha sido redimido por el poder de Dios. Es una persona que tiene la vida de Dios adentro. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Es por eso, ya yo no vivo, dice él. También nos recuerda en 1 Corintios 6:19 que el cuerpo del creyente es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ha pensado en eso? Yo sé que lo ha escuchado. Yo sé que todos lo hemos oído. La pregunta que yo le hago es esta. ¿Usted entiende que si usted es un creyente, Dios está dentro de usted a través de la persona del Espíritu Santo? ¿Usted entiende y cree eso? El Espíritu de Dios viviendo adentro de nosotros. Eso es lo que la Biblia nos habla, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y Pedro dice lo siguiente, dice que como creyentes somos participantes de la naturaleza divina. Es la naturaleza divina la que habita adentro del creyente genuino, hermanos. Espero que con esto quede claro que ser cristiano es mucho más que practicar una religión. Es mucho más que practicar una religión.
El creyente genuino ha recibido una nueva vida de parte de Dios. El verdadero creyente ha nacido de nuevo. Eso es un creyente. Nacer de nuevo, usted ha escuchado esa expresión. Es un requisito. Es un requisito nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan 3. No sé si usted recuerda la historia. Nicodemo, hombre fariseo, maestro de Israel, conocía la ley, viene de noche a Jesús, probablemente para que nadie lo viera, y le dice algo como esto: sabemos que vienes de Dios porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces. Yo no sé, quizás la respuesta, una respuesta que a mí se me ocurriría sería: gracias, Nicodemo. No sé. Tienes razón, Nicodemo. Sí, Nicodemo, hago grandes obras. Escucha la respuesta de Jesús. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Haces grandes cosas, Jesús? Sí. Si no naces de nuevo. No importa que seas el maestro de Israel, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tu justicia no es suficiente. Tu conocimiento no es suficiente. Tu lugar en la sociedad judía no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. ¿Usted cree que nosotros podemos producir ese nacimiento? ¿Usted cree que nosotros podemos darnos vida a nosotros mismos? ¿Hay alguien aquí que eligió nacer físicamente? ¿Hay alguien aquí que pueda decir: yo colaboré muchísimo en mi nacimiento? No hicimos nada. De la misma forma no podemos hacer nada para nacer espiritualmente, porque es un trabajo de Dios, por eso. Y por eso Santiago afirma en nuestro pasaje de hoy que Él, hablando de Dios, Él nos hizo nacer. Él nos hizo nacer. Dios produce el nacimiento nuestro. Y quiero decirle algo. ¿Sabe cuál es el milagro más impresionante que hay? Tomar un corazón de piedra y cambiarlo por un corazón de carne. El milagro más grande es tomar a alguien que está muerto en sus delitos y pecados y darle vida. El milagro más grande es tomar a una persona que es un miembro, un habitante del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino del Hijo amado. Ese es el milagro más grande que hay. Y ese es el milagro que yo anhelo de corazón ver acá. Anhelo. Si usted es un creyente, ¿sabe qué era usted y qué era yo? Éramos cadáveres espirituales, eso éramos. Cadáveres espirituales. Pero hoy, si usted es un creyente, usted tiene vida. Usted ama al Señor. Usted quiere vivir para agradarle. Si usted es un creyente, usted hoy se lamenta de su pecado. Y se frustra con usted mismo cuando se encuentra fallándole al Señor. Hoy usted y yo reconocemos nuestra necesidad de Dios. Buscamos acercarnos más a Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de meditar en ella. Y quiero decirle que estas son apenas unas señales de vida espiritual. Es posible que haya alguien aquí que sea un nuevo creyente, o alguien que esté escuchando o vaya a escuchar en algún momento. Yo quiero decirle que estas cosas que acabo de mencionar han de ir siendo
parte de su vida de manera creciente a medida que su relación con Cristo madura. Entiendo que una persona recién convertida no le podemos pedir que haya experimentado todas estas cosas. Pero si usted es una persona que lleva caminando con Cristo por un tiempo y usted no ve nada de esto en su vida, esa es una señal de alerta. Una señal de alerta que probablemente lo que significa es que usted está muerto. Muerto. ¿Por qué? Porque el creyente es una nueva persona, ya lo dijimos. Y parte de lo que hace Dios en esta nueva persona es poner nuevos anhelos, nuevos deseos. Y parte de esos anhelos y esos deseos es buscar más del Señor. Y algo muy importante, quiere que le diga lo que quizás creo yo es probablemente la señal más importante que nos permite ver si de verdad el Espíritu de Dios vive en nosotros, es esto. Cada vez que pecamos, si a nosotros no nos duele el pecado, yo me atrevo a decir que estamos muertos. Si nosotros podemos pecar y no pasa nada, yo me atrevo a decir que estamos muertos. No importa las veces que vengamos a la iglesia, no importa. No importa si tocamos en la banda, no importa. No importa si damos una clase bíblica, no importa. Yo les he dicho a ustedes, ha habido pastores a través de la historia que se han convertido en el púlpito, predicando la palabra de Dios como hombres inconversos. Él nos hizo nacer. La pregunta es, ¿cómo nos hace nacer? ¿Cómo Dios nos hace nacer? ¿Cuál es el medio que Dios usa para impartir aliento de vida espiritual a los hombres? Y la respuesta está en este pasaje, su palabra. En el ejercicio de su voluntad, dice Santiago, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Pregunto, para dar vida hay que tener vida, ¿cierto? Nosotros que somos padres, hemos engendrado hijos porque estamos vivos. Créame que no hay un muerto que pueda engendrar a nadie. Para dar vida hay que tener vida. Dios da vida a través de su palabra porque esta palabra está viva. Por eso es que Dios da vida a través de la palabra. El autor de Hebreos lo dice de esta forma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Escuche, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que tenemos en nuestra mano. Mi pregunta es, ¿qué lugar tiene esta palabra en su vida? ¿Qué lugar tiene esta palabra en su vida? Usted se da cuenta quizás ahora porque es que es un gravísimo error prescindir de la palabra de Dios para dar cabida a mensajes humanos. Que ya les dije, por más que entretengan, hermanos, por más que entretengan a la gente, no pueden impartir vida a un cadáver espiritual. No puede hacerlo. Yo le pregunto, ¿qué puedo hacer yo en mi humanidad? Por favor, escúcheme. ¿Qué puedo hacer yo en mi humanidad para tomar un corazón de piedra y cambiarlo por un corazón de carne? Yo no tengo ese poder. Yo quiero que usted sepa que yo no tengo el poder para salvar a nadie. ¿Qué puedo hacer yo en mi humanidad para impartir vida espiritual a las personas? En mi humanidad nada. En mi humanidad no puedo hacer nada. Aparte de la palabra de Dios no existe ningún poder para producir vida.
No hay ningún otro poder. Pedro lo dice de la siguiente manera en 1 de Pedro 1:23. Escuche, muy concordante con lo que estamos viendo. Dice Pedro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios, dice él, vive y permanece. ¿Usted se acuerda que en Génesis, cuando Dios hizo el hombre, después de que lo formó, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor sopló aliento de vida. Es justamente lo mismo que Él hace en nuestro espíritu a través de su palabra. Dios sopla, exhala aliento de vida a través de este mensaje. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Casi terminando, quiero decirle, no hay nada mejor, no hay nada más útil que yo pueda hacer aquí parado que predicar la palabra de Dios. No hay nada mejor. Y no hay nada que usted y yo necesitemos más al venir a este lugar cada domingo que escuchar la santa y viva palabra de Dios. No hay ninguna necesidad mayor. Santiago hoy nos está diciendo que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermano, otra cosa que no se necesita mucho para entenderla: el que no nace está muerto. El que no nace continúa muerto. Y quiero decirle, escúcheme, ya voy a acabar, pero escúcheme, permanecer muerto espiritualmente hasta el fin de la vida física en este mundo da lugar a la muerte, da lugar a la muerte eterna del alma. Y yo creo que, y esto lo hemos dicho otras veces, no cabe en nuestra mente cuando oímos estas cosas. No cabe en nuestra mente cuando pensamos en la eternidad sin Dios. No cabe en nuestra mente cuando pensamos en el infierno. No cabe. Esa palabra ya no se habla, ya no se dice en la iglesia. Quiero decirle que no hace de este lugar un lugar menos real porque no se hable de él. Habrá un lugar físico. Habrá un lugar físico, habrá un lugar real de tormento para todos los muertos espirituales. Será un tormento eterno. Será un tormento que el Señor Jesucristo describe varias veces. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo llama Dios, el Señor Jesús, a ese tormento? Lo llama de esta forma: llanto y crujir de dientes. Lo dice Él. Si Jesús estuviese aquí parado, Él predicaría estas cosas. Si Jesús estuviese aquí parado, les diría: no se duerman, escúchenme. Hay un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes para toda persona que rechaza el nombre del Señor Jesucristo, porque al hacerlo están llamando a Dios mentiroso. Eso es lo que dice el Señor. Mateo 10:28. Escuche, esto es Jesús hablando. Jesús, escuche. Dice: no teman a los que matan el cuerpo. No les tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Eso son palabras de Jesús. Dios hace nacer a las personas por medio de su palabra, y todo aquel que no nace perece para siempre. Esa es la verdad. Ahora, es potestad de Dios determinar quién nace y quién no. Eso no depende de nosotros. Repito, yo no hago nacer a nadie, usted tampoco. Pero es nuestro deber compartir de Cristo. Es nuestro deber predicar a todas las personas la única palabra que puede producir dicho nacimiento. Ya Dios se encarga de hacer lo que Él quiere hacer conforme a su voluntad en cada corazón. Eso solo lo hace Él. Ahora, cualquier otro mensaje no lo puede hacer. Desprovisto de poder, completamente.
Hermano, estoy casi terminando, pero quiero decirle, no podemos jugar con la eternidad de las almas. Este es un asunto serio, serio. Es un asunto muy serio. Es el asunto más serio que puede existir, la eternidad del alma. Y no podemos jugar con la eternidad del alma de las personas. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. La iglesia está llamada a predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo, al que le guste y al que no. La iglesia está llamada a eso, no a ser atractiva. Estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. De eso se trata todo esto. De eso se trata todo esto. Vida por un lado, muerte por el otro. No hay punto medio. No hay punto medio. ¿Es vida eterna o es muerte eterna? ¿Qué determina si reciben vida o muerte? Usted lo sabe, la fe en Cristo, ¿cierto? La fe en Cristo. Pero como les dije ahorita, ¿se puede creer estando muerto? La respuesta es no. No se puede creer estando muerto. Para poder creer, primero hay que tener vida. Dios nos da vida. ¿Y cómo se recibe esa vida? Aquí está, a través de la palabra, ya lo vimos, a través de la palabra de Dios. De pronto alguien preguntará, y teniendo vida, ¿cómo se recibe la fe? Y la respuesta es la misma, a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Dios nos da vida, y luego, porque estamos vivos, podemos escuchar. Y el escuchar la palabra de Dios es lo que hace que Dios implante fe en el corazón humano. Escúcheme, ya casi termino. Yo sé que está un poco intenso esto, pero escúcheme. Es un crimen. Es un crimen. Es un crimen saber estas cosas y no predicar la palabra de Dios. Es un crimen. Es que no encuentro otra palabra. Si yo sé esto que les estoy diciendo y no predico la palabra, ¿saben qué estoy haciendo? Los estoy llevando al abismo. Sí, muy contentos, muy felices, todos toteados de la risa, pero para el abismo. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué? Dios va a pedir cuenta de la sangre de las personas. Dios va a pedir cuenta de la sangre de las personas que por falta de la predicación no conocieron a Cristo. Yo no quiero, hermanos. Yo prefiero que se me duerman unos que otros. Yo prefiero eso. Pero yo no quiero ser el responsable de la sangre de ustedes. ¿Qué concepto tiene usted de las Escrituras? Como le dije al inicio, ¿y qué lugar tienen en su vida? Si usted realmente cree, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios y por ende, cada vez que usted la lee, Dios es quien le habla. Si esto es la palabra de Dios realmente, cada vez que yo abro este libro, quien me está hablando es Dios. Dios. Eso es lo que significa. Estamos entrando al tercer año consecutivo que estamos haciendo el plan de lectura. Hermano, después de lo que hemos escuchado, yo espero que usted tenga un concepto diferente de la importancia de la palabra de Dios. Un capítulo por día de lunes a viernes. Yo le pregunto, ¿qué es eso? ¿Es mucho? Cuando algo es importante para nosotros, lo demostramos, ¿cierto? ¿Es así o no es así?
Cuando algo es importante para nosotros, lo demostramos. Es obvio cuando algo es importante para nosotros. Dedicamos tiempo, le dedicamos mente, estamos dispuestos a hacer sacrificios cuando algo es importante para nosotros. Si yo tengo un problema, sentándome 5 minutos al día y abrir esta palabra para que Dios me hable, hermano, con todo el amor de mi vida y todo mi respeto, le digo, usted no tiene reverencia por la palabra de Dios. Es así de simple. No hay. Y si es así, si ese es su caso, pídale a Dios. Primero que le perdone. Y segundo que le ayude a darle reverencia por esta palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, yo le hago una pregunta. Esta mañana cuando usted desayunó, usted se sentó y dijo, tengo que desayunar porque tengo que chequear el papelito que ya desayuné. Usted y yo desayunamos, almorzamos y cenamos por necesidad, porque tenemos que comer, ¿cierto? Lo mismo es la palabra de Dios. Ojalá la palabra de Dios no la vea como algo que usted chequea. Ah, ya leí hoy. Yo chequeo para llevar récord, para saber en dónde estoy, pero no para decir, ya cumplí con el deber del día. Es la necesidad de nuestra alma, hermanos. Es el alimento de nuestro espíritu. Al incrédulo la palabra le da vida, al creyente la palabra lo santifica, lo transforma cada vez más según el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es indispensable en nuestra vida. Indispensable en nuestra vida. Esto no está, ya termino, sé que estoy largo, perdóneme. Tuvo como 3 mensajes o 4 mensajes cortos. Hoy le tocó largo. Pero quiero compartirle algo que le compartí a Jaime el otro día, brevemente. Y espero que me entienda lo que le voy a decir. Mire, esta época de mi vida es una época muy especial para mí. Porque esto que está pasando, por ejemplo, con esta iglesia, en alguna medida yo lo veo como una manera en que el Señor me está confiando, me está dando su confianza. Para mí es importante no fallarle al Señor. Es una responsabilidad muy grande. Usted no se imagina la responsabilidad que es ser pastor de una iglesia. No por las cosas que pueda haber que hacer del día a día, pero por la carga de las almas de cada uno, porque yo voy a dar cuenta de ustedes. Yo voy a dar cuenta de ustedes. Y quiero decirle que eso genera en mí una carga. Una carga que me ha hecho sentir en esta época de mi vida que necesito más que nunca del Señor. Necesito más que nunca de su palabra. Lo necesito, hermanos. Lo necesito. Lo necesito porque necesito sabiduría. Necesito gracia. Necesito que Dios me dé un amor creciente por ustedes. Yo quiero ser un buen pastor. Un buen pastor. ¿Qué significa eso? Un pastor conforme al corazón de Dios. Eso es lo que yo quiero ser. Yo necesito del Señor ahora más que nunca antes en mi vida. Lo siento así. Siempre lo he necesitado, pero lo siento ahora más que nunca. O sea que, hermanos queridos, les digo estas cosas abriendo un poquito mi corazón para que ustedes también piensen en la importancia de la palabra de Dios en su vida. La importancia de Dios, de la palabra no solamente para el pastor, es para absolutamente todos. Si usted no ha empezado el plan de lectura, hoy es un buen día para arrancar. Hoy es un buen día, arranque hoy, arranque mañana lunes. Saque tiempo para la palabra de Dios porque es a través de ella que Dios le dio vida y es a través de ella que Dios nos transforma cada día más según la imagen de Cristo. Damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque ha sido tu voluntad, ejerciendo tu voluntad, que nos has salvado. Señor, ayúdanos a reconocer
que nuestra vida espiritual es un regalo tuyo, proviene de ti, ha sido producida por ti. Ayúdanos a valorar tu palabra, a verla como el medio a través del cual tú nos has concedido ese aliento de vida y el medio a través del cual nos transformas cada día más según la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a valorarla, a atesorarla, a meditar en ella, a estudiarla, a amarla con todo nuestro corazón. Amén.